Déjeme ver. Ya está. Ok. Ah, sí se visualiza, ¿no? Se está Ok. visualizando, pero ahora Hay sí, una raya, sí, ¿no? sí. Ok. Entonces, la exposición va a contener 6 puntos. El primer punto, todas las disposiciones legales vinculadas a la conciliación del SIGA-CISMET. Es como un recordatorio. El flujo de gestión de suministros medios, un esquema de cómo está en la actualidad el flujo. Este, eh, Cómo identificar las diferencias en un inventario. eh, Esquemas de conciliación. En las DISAS, redes, unidades ejecutoras, otro esquema de conciliación en hospitales e institutos especializados y el tratamiento administrativo de diferencias de acuerdo a la posición del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, un primer elemento importante son aquellas disposiciones legales que regulan el tema de la conciliación SIGA-SISMET, ¿no? Por el lado del SISMET, el numeral 6.7.2 y el numeral 6.713 regulan un poco este tema de información registrada en el SISMET, y en específico el 6.7.13 es el que regula que la información que se registra en el SISMET debe ser concordante con la información del SIGA. Es una disposición expresa, ¿no? No cabe discusión al respecto. O sea, y eso porque está armonizada dentro de la ley que crea el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Eh, los medicamentos son bienes públicos, ¿no? Son parte de los activos del Estado y tienen que, en tal situación, tienen que ser adecuadamente controlados. Pero también los medicamentos son un tipo de artículo que salva vidas, ¿no? Entonces tiene un fuerte componente sanitario, pero también un componente administrativo por el valor que tiene. Entonces, en principio, las direcciones regionales de salud, hospitales, DIRIS, DIRESAS, lo que tienen que hacer es, y lo vienen haciendo, eh, toda la información que se genera por el suministro de medicamentos tiene que estar incorporada en un sistema. En este caso, el SISMED, y en algunos hospitales que tienen software propio, el software debe de tener las mismas funcionalidades que tiene como mínimo el aplicativo SISMED, para que en función a esa información, que yo entiendo es muy completa, pueda irse controlándose los suministros médicos, ¿no? Los ingresos, las salidas, los consumos, ¿no? Y por el lado del SIGA, se define en la Directiva para la Gestión de Almacenamiento y Distribución de Bienes Muebles, que es a través del SIGA donde se van a registrar toda la información del movimiento de las existencias, ¿no? En una entidad del Estado. Entonces, estas son las dos normas que están vinculadas a la conciliación SIGA-SISMET. A ver, vamos a... Ok, perfecto. Este es el flujo de gestión del sistema de suministros médicos, ¿no? En la actualidad, Senares u otra unidad ejecutora hace transferencia de medicamentos a través de una PECOSA. Cuando la unidad ejecutora adquiere productos a un contratista, genera la orden de compra y con eso ingresa. Y hay algunas donaciones que el sector privado o otras entidades públicas puedan realizar y se genera un acto resolutivo, con lo cual ingresan los bienes a unas áreas especializadas en el caso de medicamentos, ¿no? En el hospital tiene un almacén especializado y en las direzas, de igual forma, tiene un almacén especializado. A ver, déjame ver.
estoy exponiendo. Me permiten. Entonces, este, disculpen. Entonces, los hospitales, cuando distribuyen sus medicamentos, los entregan a las farmacias que tienen, la farmacia principal, la de emergencia, satélites, en pisos, ¿no? Y entregan los productos con un control de las cantidades entregadas, ¿no? Igual los almacenes de ingresos se entregan lo mismo a los centros, puestos de salud. En algunos casos tienen almacenes intermedios, cuando hay una red que no es una unidad ejecutora, es una red operativa, y de ahí vuelven a distribuirse a centros y puestos de salud. Cuando se generan estos documentos administrativos, PECOSA, orden de compra, acta de resolución, la PECOSA genera una nota de entrada de ingreso al almacén y en el SIGA se genera un ingreso por todas las entradas de estos productos. La diferencia está que en el SIGA maneja el CARDE, que es una información no solamente de cantidad, sino también de precios, de valores. Entonces, en el SIGA se maneja las cantidades y los valores de los medicamentos que están ingresando, dispositivos médicos o productos sanitarios. Entonces, quien maneja el SIGA es el área de logística, en la DIRESA, DIRIS, GERESA, hospitales. Pero sin embargo, en los hospitales y en las DIRESAs, el manejo se tiene en las entidades prestadoras, que son las IPRES, ¿no? Las instituciones prestadoras de salud, o en los propios almacenes propiamente de la DIRESA o de los hospitales. Cuando estos bienes se consumen, generan un informe que le hemos denominado informe de consumo integrado en la norma del SISMED. Este informe de consumo integrado por cada punto de dispensación es consolidado en estos niveles, ¿no? Y se genera por el consumo consolidado de todos los centros de su jurisdicción, se genera un ISI consolidado por tipo de salida, ¿no? Por ventas, por donaciones y transferencias, por consumo, por CIS. Se genera un tipo de salida y esa información se le envía a logística y logística, en base a esa información, genera una PECOSA y ahí que culmina el proceso de información tanto administrativo como contable. Termina en la generación de la PECOSA porque con estos documentos de orden de compra, esta PECOSA se vuelve una nota de entrada, igual la acta de resolución. Con estos documentos se genera el ingreso y con esta PECOSA se genera la salida. Entonces, en logística, lo que se va a tener finalmente mensualmente, lo que se va a tener es un saldo en su Cardex, ¿no? Saldo de cantidades en el Cardex. Y en el SISMED se tiene un saldo en stock en el SISMED. Estos dos saldos en cantidades deben ser iguales, ¿no? Deben ser iguales. Tanto el saldo en cantidad como en el saldo en stock del SISMED. Ese es el objetivo del sistema, finalmente, que los saldos, tanto en logística como en el SISMED, sean los mismos a una fecha determinada, ¿no? Generalmente a fin de mes. Generalmente a fin de mes. Ahora, pero en la realidad, ¿qué ocurre, no? Ocurre que esa diferencia, esa igualdad que debiera existir de cantidades no se da generalmente, ¿no? En algunos hospitales, dirás así, he tomado conocimiento de que muchas no concilian bajo esa forma, ¿no? Pero este es el flujo ideal de un sistema de suministro. Ahora, para determinar, para determinar esas diferencias, lo que se genera son inventarios, tanto a fin de año o trimestralmente o semestralmente. Pero eso no quita que en documentos mensualmente puedan hacer la conciliación. Y también logística está en la libertad de poder tomar uno o dos, tres medicamentos que son trazadores
y puede hacer el inventario para efectos de poder determinar que sí, lo informado es correcto, ¿no? Entonces, cuando se realizan los inventarios, generalmente es donde se puede identificar las diferencias de inventario, las diferencias en las cuales las cantidades, los saldos que existen en SISMED no son los mismos que los saldos que están en el CARDEX de logística. Entonces, esto es una ponencia que he tomado del MEF, del SIGA MEF, y donde se indica, ¿no?, que en este proceso de inventario, el artículo 43 de la Directiva de Almacenes, es donde se identifican las diferencias, ¿no? Y se procede con el saneamiento administrativo que corresponda. Entonces, las diferencias pueden ser sobrantes o pueden ser faltantes, ¿no? Entonces, en una direza, ¿cómo se determina esos saldos de stock, ¿no? En las digresas se hace en los centros de salud, se hace un conteo del ICI y, bueno, tienen ellos generalmente un inventario, eso una vez al año, pero generalmente tienen el informe de consumo integrado y en el ICI está el saldo de los productos. Eso se envía a nivel de las digresas o jerezas o diris y en ese nivel se hace un ICI consolidado. El ICI consolidado es el consolidado de todos los informes de consumo integrado de los centros de salud y puestos de salud. Este informe de consumo integrado está consolidado de todos los establecimientos de su jurisdicción, se le suma el saldo del stock del almacén especializado. Entonces, el saldo de los medicamentos existentes en cada centro de puesto de salud consolidados más el saldo del stock en el almacén especializado se debe conciliar con el saldo de stock que figura en el CAR del SIGA por producto, producto por producto. Esa es la forma como se debe de, proceder para determinar la conciliación en estos niveles en una direza, jereza, diris o redes unidades ejecutoras. En los hospitales es algo similar, ¿no? Estos son de hospitales. Hay, hay un tema de conteo de los medicamentos en cada farmacia donde se tenga almacenado medicamentos y ahí está incluido el almacén especializado de un hospital. Entonces, los saldos que existan de todo el hospital, eso genera un ICE consolidado y ese ICE consolidado que ya incorpora los datos del almacén especializado se concilia con los datos del CARDES del SIGA. Esta es la forma como se debería, tanto en un hospital o en una DIRIS o DIRESA, determinar si los saldos físicos reales que se tiene, en este caso en farmacia y de las satélites y del almacén del hospital, son los mismos que los saldos que figuran en el CAR de SIGA. Ahora, generalmente en muchas entidades, como les decía, hay sobrantes y faltantes, ¿no? Sobrantes y faltantes. Entonces, el artículo 48 de la Directiva de Almacenes ha establecido que cuando hay sobrantes, hay dos momentos, ¿no? Un momento es que pueden manejar los sobrantes sin la participación de la Oficina General de Administración o la Oficina de Logística, ¿no? Eso cuando se revisa el ingreso de repente de medicamentos, observan de que hay algunos documentos que no han sido incorporados. Entonces se procede a realizar el registro correspondiente. Todo es documentario y se puede identificar que hay algunos documentos que no han sido adecuadamente registrados. Se registra si con ese registro se llega a conciliar las cantidades, ya se esperaría al mes siguiente, ¿no? Al otro mes siguiente, que cada fin de mes se debe hacer esta conciliación. Pero, ¿qué pasa si es que no es un tema de documentación que faltó registrar,
o bienes que no se entregaron, sino ya es un tema, ya realmente hay un sobrante que no se sabe la causa por qué está el sobrante. Entonces ahí sí se establece de que una vez identificados esos bienes sobrantes, en 30 días, el área de almacenamiento y distribución hace un informe dirigido a la Oficina General de Administración o Logística, a Logística y a la OGA de su jurisdicción, de su unidad ejecutora, y la OGA en un plazo de 15 días, no mayor a 15 días hábiles, de recibido este informe, genera una resolución autorizando la incorporación de los bienes sobrantes, ¿no? Y con esa resolución se genera una nota de entrada de almacén por diferencia de inventario y se incorpora nuevamente al sistema, ¿no? Este artículo 48 sufrió una modificación este, con la resolución directoral 006 del 2022, donde se establece que en el caso de sobrantes, solo en el caso de sobrantes, es decir, que supongamos yo en el CARDES tengo 100 unidades, ya revisé toda la documentación, pero cuando veo el físico encuentro que hay 500 unidades, ¿no? Entonces, y no se explica por qué hay 500 unidades. Entonces, en esa situación, lo que la nueva norma establece es, ese sobrante se debe de incorporar al almacén a existencias siempre y cuando sea de utilidad de la entidad, ¿no? La norma ha establecido que si ese sobrante no es de utilidad para la entidad, no se ingresa. Y generalmente se puede hacer una disposición final de esos bienes. Acá en la siguiente PPT está un poquito más claro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo, como le decía, yo encuentro un sobrante en mi almacén, que yo tengo 500 unidades y en mi carnes tengo 100 y ya revisé toda la documentación y realmente tengo un sobrante, ¿no? Entonces, dice la norma que cuando no es apto para su utilización son bienes que están obsoletos, pese que existan, o medicamentos, bienes que están vencidos, entonces en esa situación ya no se incorporan a las existencias de la unidad ejecutora, sino se hace un acta y se pasa para la disposición final, esos sobrantes, ¿no? Porque el sobrante es físico, no es un sobrante en el CARDEX, ¿no? En el CARDEX dice 100 unidades y tiene 500. Supongamos que de las 500, 400 están vencidos, ¿no? Entonces quedan los 100, concilia el CARDEX, y esos 400 ya no se hace una nota de entrada al almacén como antes se hacía. Así esté vencido, todo se tenía que incorporar al patrimonio. Con esta disposición ya no. Se hace un informe y directamente se va al procedimiento de baja, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay faltantes, no? Cuando hay faltantes sí es un poco más complicado porque ya hay responsabilidades por un tema de patrimonio, ¿no? Entonces la norma establece que los faltantes se pueden deber una vez que ya se ha agotado todas las gestiones para poder determinar si es un tema de documentario o no. Entonces puede ser por robo, hurto, por pérdida, por merma, ¿no? Eh, en este caso se realizan expedientes, ¿no? Pero ese es el tratamiento para el saneamiento de los bienes, los medicamentos faltantes, ¿no? Si es robo o hurto, un expediente con una denuncia policial. Si es pérdida, un expediente con las investigaciones realizadas. Si es merma, igual se hace un informe técnico. Entonces, bajo estas causales, son los faltantes, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, en mi stock, este, una cantidad de, supongamos, 50.000 frascos de un producto. Cuando yo he hecho el conteo, he encontrado que tengo 50.000. Entonces, pero en mi Cardex yo debería tener 200.000. Entonces, cuando en el Cardex de logística dice que yo debo tener 200.000, pero que físicamente solamente hay 50.000,
hay un faltante, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja ese faltante? Después de haber agotado toda la formalización o la regularización de la documentación y sigue el faltante, entonces se genera un informe técnico, ¿no? Solicitando que esos bienes faltantes, este, se proceda, pues, se proceda a una regularización vía saneamiento contable, ¿no? Donde, luego de hacer un informe técnico, básicamente por el área, tanto el área técnica, que es el área de medicamentos, como por el área logística, un informe técnico legal en logística, se determina, pues, que esos faltantes puede haber sido por una serie de razones, ¿no? Como lo mencionabas anteriormente, ¿no? Si es por merma, pérdida, robo o hurto, y eso se genera un acto resolutivo que lo tramita ya el área de logística, ¿no? Pero tanto los sobrantes como los faltantes requiere un proceso de saneamiento que lo conduce logística y donde las áreas técnicas se limitan a generar un informe de por qué es la situación, de cómo se encuentran esos productos, ¿no? La OGA aprueba mediante resolución la baja del bien mueble y lo comunica a contabilidad y almacenes, ¿no? Este, ¿Por qué tiene que hacerse una baja? Si yo en el CARDEX tengo, como le decía, 100.000 unidades en el CARDEX y tengo 50.000 unidades en físico, mi CARDEX lo tengo que llevar a los 50.000 unidades. Entonces, ¿cómo saco del CARDEX 50.000 unidades? La única forma de sacarlo es con una pecosa. Pero ¿quién firmaría esa pecosa de recibir conforme? Nadie firmaría porque eso está como un faltante, ¿no? Entonces, por eso se hace un acto resolutivo, se saca una resolución y con la resolución se genera la pecosa. La pecosa se firma por las instancias que tienen que firmar, no firma nadie en recibir conforme, se pone la resolución y con esa pecosa es que Almacén genera, retira del CARDEX esos, esa, esos bienes faltantes, ¿no? Y contabilidad en los estados financieros de igual forma hace el aspecto contable de existencias. Y en ese momento, tanto el saldo físico como el saldo en CARDEX se concilian, ¿no? Vuelve a estar igual. Eso es en esencia, en resumen, el procedimiento de los faltantes, sobrantes, que son las diferencias que generalmente se encuentran cuando uno está haciendo gestión en una direza, en una DIRIS o en una farmacia de un hospital, de un instituto especializado. Este, yo lo que recomiendo siempre es de que cuando uno se hace una autoevaluación, o sea, toma conocimiento de la realidad y adopta las medidas que están establecidas y los procedimientos que se deben de seguir, eso, finalmente eso ayuda mucho, ¿no? Porque es distinto que venga el órgano de control y el órgano de control te haga un examen especial y te determine esas diferencias de inventario, ¿no? Entonces ahí sí ya es más complicado porque ya hay una responsabilidad compartida del que está en la actualidad en la gestión. Muchas veces esos faltantes vienen de años anteriores, ¿no? Pero el que está en la gestión tiene que asumir el activo y el pasivo. O sea, no va a ser responsable de esos faltantes, ¿no? Pero si no hace ese saneamiento que dice la norma, también va a ser responsable por no hacer el saneamiento. Y entonces, en las áreas técnicas, como les digo, tienen que generar los informes, ellos tienen el stock que realmente es lo que realmente existe, ¿no? Lo físico. Y con esa información, si hay faltantes o sobrantes, comunicar a la OGA, ¿no? Comunicar a la Oficina General de Administración o quien haga sus veces. Y son esas las instancias que tienen la competencia de conducir y finalmente emitir un acto resolutivo. Este,
creo que eso es por el momento mi intervención. Si hubiera algunas consultas al respecto, encantado de poder absolverlas. Muchas gracias, licenciado Carrasco. A ver, para ordenarnos en lo que es la etapa de consultas, los que tengan micrófonos levantan la mano para que puedan pedir la palabra y se les pueda dar abrir el micrófono. Los que no tengan micrófono pueden hacerlo a través del chat. Entonces, la doctora Silvia Vidal nos va a ayudar leyendo sus consultas. ¿Ya? Así que podríamos ir avanzando con los que tienen micrófono y quieran solicitar. Muy bien, nos está pidiendo la palabra Jefferson Suárez. Por favor, se identifica de qué región, a qué establecimiento pertenece y realiza su consulta para que el licenciado Carrasco la responda. Buenas tardes, mi nombre es Jason Suárez, pertenezco a la Cultura 403 Morropón, Cabamba, en el área de lo que es el almacén especializado de Sismed, pero ahorita, bueno, estoy ayudando con lo que es la regularización de años pasados de lo que vendría siendo el SIGA logístico, y mi duda es con respecto a los reingresos o ingresos que se han ido dando a medida del tiempo, que no se han hecho el acuerdo de descargo, y he encontrado de que tengo las cantidades a veces faltantes, algunas sobrantes, pero por ejemplo, para descargarlas por el II, no puedo, no me coinciden lo que son los valorizados. Por esto de que el SIGA tengo entendido de que trabaja con el sistema de ponderación promedio ponderado y el SISMET utiliza el método de valoración PEPS. Ok, ¿Cómo, cómo mire, podría ser y para hacer la descarga? Porque no me coincide. este, la responsabilidad del SISMED, es solo en cantidades nada más. Por eso, si bien es cierto, tenemos un precio de adquisición que se coloca en la información, solo es para determinar el precio de venta que no supere el margen que se le recarga el margen de operación que se le recarga para determinar el precio de operación. Ese precio de adquisición no tiene ninguna injerencia con el CARDEX. La única responsabilidad que se tiene del SISBET es presentar información de consumos y de cantidades, obviamente, ¿no? Ingresó 100, se consumió en los centros 30, entonces tengo un saldo de 70. Entonces yo le digo a logística 70. Se concilia no en valores, se concilia en cantidades. Logística lo que va a hacer, sí, ve las cantidades, él maneja el precio unitario, que puede ser el precio promedio. Antes era obligatorio precio promedio, pero ya el Ministerio de Economía y Finanzas ha sacado una directiva que ha derogado eso y ha puesto el valorizado nada más. Entonces, cada ejecutora determina qué tipo de valorización adopta, ¿no? Puede adoptar precio promedio, puede adoptar PEPS o web, o sea, primera entrada, primero salido, último entrada, primero salido. Son métodos de valorización. Generalmente es el precio promedio, ¿no? Pero eso es para el CARDEX de logística. Lo único que se concilia son cantidades. Entonces, si el CARDEX de logística dice que hay 100 unidades como saldo, en el SISMED tiene que haber las 100 unidades, ¿no? Esa es la única conciliación que se debe hacer. No se hace conciliación en valores. Ahora, ¿y saben por qué? Porque finalmente los medicamentos forman parte de los estados financieros. Y los estados financieros se rigen por las normas internacionales de contabilidad. Y las normas internacionales de contabilidad establecen todo un procedimiento para la valorización de existencias y le da la competencia al área de logística, ¿no? Logística con el área de contabilidad. Las direcciones de medicamentos o las jefaturas de farmacias
son direcciones de línea, ¿no? Son áreas técnicas. Y la responsabilidad que el SISMED les ha dado solamente es de el adecuado control de existencias. Si recibieron 100, tienen que demostrar y si hay 70 en stock, quiere decir que se han consumido 30. Y entonces, esa es la responsabilidad que tienen, solamente a nivel de cantidades. Correcto, muchas gracias, licenciado. Vamos Chavo. a, La duda que tendría sería, discúlpeme que le interrumpa, el tema de los reingresos. A veces las CIPRES hacen reingresos y tengo reingresos del año pasado igual, que en su momento no se han hecho el ingreso al SIGA porque no tienen PECOSA. ¿Cómo los ingresaría? ¿Con documento? Claro, a ver, supongamos de que en las órdenes de compra ingresaron 100 unidades, ¿no? En el SIGA hay 100 unidades. Te lo entregó a ti con un PPA, un pedido provisional de almacén, las 100 unidades. Entonces ya está en el almacén especializado las 100 unidades. Esas 100 unidades tú le diste a los centros de salud, lo distribuiste y el centro de salud te va a informar el consumo y decir cuál es el saldo. Pero ¿qué pasa cuando un centro de salud te dice, mira, este producto no lo consumo, no hay movimiento, te lo devuelve, ¿no? Entonces, como te lo devuelve, te hace una guía de devolución. Todos esos temas de reingresos al almacén especializado no generan ningún movimiento contable a logística. En logística siguen habiendo 100. Solo se hace un movimiento en logística cuando te informan consumo los centros de salud. Cuando el centro de salud te dice he consumido tantos medicamentos, el informe de consumo integrado, esos consumos se consolidan y generan una PECOSA. Entonces, los reingresos del centro de salud al almacén especializado no son consumos, son devoluciones. Y por lo tanto, solamente se requiere un control a través del SISMED. Y no debería tener ningún impacto en la conciliación SISMED-SIGA. Al final, el centro de salud que tenía 20, ahora va a tener 10. ¿Y dónde están esos 10? Ah, están en el almacén especializado. Entonces, cuando mirábamos aquí, acá, mirábamos que la conciliación se da en función al consumo de los centros, el consumo, más el saldo de stock en el almacén especializado. Entonces, si un centro te devolvió porque ya no rota mucho en su establecimiento, ese, ese stock que tenías en el centro va a pasar al stock del almacén especializado o de ahí va a pasar a otro centro de salud. Pero finalmente no hay un movimiento de consumo. Solo los movimientos de consumo son los que generan PECOSA y solo la PECOSA genera movimiento en el CARDEX. No sé si eso te aclara. ya, muchísimas gracias, licenciado Carrasco. Vamos a dar oportunidad también de que los demás colegas que están en la sala puedan hacer sus consultas. Vamos a dar pase a Ofelia Córdoba Ramos para que haga su consulta. Felipe, buenas tardes. Doctora Te hablo Ofelia, qué gusto. de Lima Sur. Sí, doctora. Mira, es importante tu exposición. Después de mucho tiempo creo que se necesitaba este tema, porque en Lima Sur te comento que no se hace conciliación desde el año 2017. Estamos en 2024. Hay muchas diferencias en lo que es el SIGA y lo que es la información del INPI que maneja DEMIT. Claro, Pero yo recomendaría de que esta eh, asesoría se la brindaran a la administración, porque un poco que la administración de la DIRIS se ha desligado de este tema.
piensan que DEMIT es la que debe de trabajar toda esa información de conciliación. Están olvidando un poco sus funciones que les corresponden a ellos, ¿no? Hacemos los inventarios, se le pasa los inventarios, se saca el cruce de información, se les dice que hay diferencias en los inventarios y el SIGA, y todo queda en documentos, no se concilia. Contraloría también ha estado por la DIRI y ha detectado las diferencias de esos años anteriores, y cuando se hacen las reuniones, el descargo se lo piden a DEMIT, no a la administración, ¿ah? Y lo pide el mismo administrador. Le explicamos que el tema corresponde a un área que está a cargo de la administración, que es la oficina de abastecimiento, ¿no? El área de Cardex. Pero ellos insisten que esa responsabilidad es de. Entonces, ese es un tema, las diferencias. Lo otro es que en los establecimientos de salud del primer nivel de atención, en lo que son tratamientos de medicamentos que se entregan a los pacientes de TB y que se manejan en el área de TB, esos medicamentos se entregan a los pacientes y salen con una receta, pero a veces quedan saldos de aquellos pacientes que abandonan o son perdidos en el seguimiento del tratamiento y quedan cantidades. Y eso no lo podemos incorporar a, a la farmacia. Pero justo te estaba escuchando acá y no sé si he interpretado mal, que tú dices que si los sobrantes son necesarios se pueden incorporar directamente sin informar a la administración, o me he Ah, ya. equivocado. Esa es una Sí, consulta, porque eso ya se trató del ICI, ¿cómo incorporarlo? Esa es una pregunta, ¿no? ok. Bueno, doctora, en esencia, la responsabilidad de los bienes, el representante legal, el representante de la gestión de todos los bienes muebles e inmuebles, tanto de activos fijos como de existencias, es la Oficina General de Administración. Él es el representante legal de la unidad ejecutora. Eso está claro aquí, por ejemplo, el artículo 51-52 de la Directiva de Almacenes establece que la OGA es la que aprueba mediante resolución de la baja de bienes. La OGA es la que conduce los inventarios. La OGA es la que saca la resolución de conformación de los comités de inventario. O sea, es la OGA la que tiene la responsabilidad de cuidar que los bienes estén adecuadamente controlados. Lo que ha pasado en el tiempo es de que el SISMET ha implementado un sistema de control tan detallado, ¿no? Porque ingresa, todo lo que ingresa se controla a quién le damos y nos tiene que informar todos los meses los saldos, ¿no? Cada centro, es un control muy prolijo, ¿no? Entonces, Lauga, un poco que yo coincido con usted, que a veces no asume su responsabilidad. Eh, Creo que sí deberíamos de sacar un documento formal, no solamente de nivel de repente de OGA Minsa para lo de Lima o del MEF a nivel nacional, podríamos tramitarlo ello para que se deslinde las responsabilidades que realmente existen en el tema de gestión de bienes, ¿no? Claro, cuando la OGA o cuando logística le entrega con PPA 100 unidades, por ejemplo, al almacén de especializado, el almacén especializado tiene la responsabilidad de dar cuenta de esos 100 medicamentos, de esas 100 unidades, ¿no? Para eso está el SISMET, ahí explica, ¿no? Ingresaron 100, se consumieron 40 y quedan 60, ¿no? O sea, el SISMET da esa información. Ahora, respecto a los pacientes TBC, claro, uno le entrega al paciente TBC, le sale y se genera, es un consumo, entre comillas, y se genera la pecosa, ¿no es cierto? Pero los medicamentos están ahí físicamente y reservados para el paciente. Pero muchas veces a mitad de tratamiento, de repente algo pasa. Lo concreto es de que sobran medicamentos, en el caso del paciente TBC, que ya habían sido salidos con PECOSA, y ya se había informado con PECOSA, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con estos medicamentos que están como sobrantes, ¿no? ¿Por qué como sobrantes? Porque se habían informado la salida en el mes 1 con PECOSA, pero los pacientes
no llegaron a recoger todo, se quedó ahí un sobrante. Entonces, esos medicamentos, primero se hace una evaluación, como usted sabe, organoléptica del producto y se determina pues que sí está en condiciones de poder ser consumido por otra persona, están en cajas selladas, etcétera, ¿no? Si están en cajas abiertas, ya están con tabletas así, eh, que no ha tenido una buena conservación, ya no aptos para el consumo humano, pese a que pueda haber un sobrante de esos bienes, ya no se incorporan al almacén, ni con nota de entrada, porque son bienes que ya no van a poder ser utilizados posteriormente, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace en esos casos es un informe y se pasa de frente para la disposición final de esos bienes. Sin embargo, si los bienes que estamos conversando de estos medicamentos de TBC que no se recogieron, están en buen estado, están en su caja sellados, y si se puede volver a entregar a otro paciente, esos bienes sí se hace un informe y se genera en logística una nota de entrada al almacén. Eso a través de la OGA. Eso es a través de la OGA porque no hay un documento que sustente esa salida o ese ingreso, ¿no? Está en físico. Se le envía a la OGA hace su trámite de incorporación con resolución y en ese momento ya se puede, la OGA después con PPA le vuelve a asignar los bienes y los vuelve usted a incorporar en su patrimonio, ¿no? En su control. Eh, Cuando yo me refería a los sobrantes que no interviene OGA, es cuando, por ejemplo, hacen el inventario y me falta 50 unidades en el momento, ¿no? Entonces empiezan a investigar y se dan cuenta de que, hay un documento que no se registró, ¿no? De repente era una pecosa que ya se había emitido y que la persona no recogió los bienes, pero se le llamó a la persona y la persona, no, sí, sí, lo voy a recoger. Y se lleva los medicamentos, ¿no? Una pecosa no recogida, por ejemplo, ¿no? Entonces, en un primer momento había un sobrante, ¿no es cierto? Pero como se investigó y se determinó que era una pecosa no recogida y se llamó a la persona para que recoja los bienes, al recogerlos, un supuesto, se subsana el sobrante, ¿no? Ya no interviene la OGA, porque solo regularizando la documentación interna que ya había sido emitida, ya se emitió el documento previamente, solo en esos casos la OGA no interviene. Pero en este caso concreto de pacientes TBC que ya había salido con PECOSA, entonces ese es un sobrante real, porque por más documentos que se tenga a la vista, no se puede subsanar documentariamente. Entonces, para que se incorpore nuevamente esos sobrantes, tiene que, a través de la OGA, emitirse un acto resolutivo, incorporarse con NEA y con un PPA entregarse al almacén especializado que ya tiene el producto, ¿no? Correcto, muchísimas gracias, licenciado. Vamos a ir leyendo algunas consultas que hemos leído a través del chat. De Huancavelica nos dicen, ¿cuál es el proceso en el canje de vacunas con un lote de fecha de vencimiento cercano, con otro lote de fecha de vencimiento más amplio, de una IPRES hacia otra IPRES de otra región? De una IPRES a otra IPRES, canje de vacunas. Así es, con diferentes fechas de vencimiento. Claro. Lo que pasa en el CARDEX que figura, son dos entidades del Estado, ¿no? A entidad 1 y entidad 2. Entonces, normalmente lo que se debería hacer para no romper, porque en el SISMED se registran lotes, se registran todos esos controles, no es que no se lleve el control. Inclusive en el SIGA se está pidiendo que también se lleve el control del lote también, ¿no? Entonces, cuando hay esa figura, lo que se tiene que hacer es, cuando se trata de dos unidades ejecutoras distintas, yo le entrego la cantidad de vacunas con un lote determinado y le genero una pecosa a la otra entidad. Y la otra entidad, de igual forma, genera su pecosa y me entrega otro lote con una pecosa también a mí.
ambas entidades generan pecosas. Entonces, una vez que se generan ambas entidades pecosas, la entidad que recibe los bienes, eh, en ambos casos una es un lote y la otra otro lote, en base a esa pecosa genera una nota de entrada al almacén, ¿no? Algo así. En base a una unidad ejecutora, le entrega con pecosa a otra unidad ejecutora y acá se genera una nota de entrada al almacén por el nuevo lote, ¿no? Y el lote que tenía ya lo sacó de su inventario. ¿Con qué lo sacó? Con la pecosa que le entregó a la otra unidad ejecutora. Entonces, eso es lo formal, ¿no? Así debiera funcionar. Muchas veces lo que hacen es a la mano nada más. Oye, dame 100, te doy 100, ¿no? Entonces, claro, y después vienen algunos problemas porque en el SISMED no se puede sacar el lote, hay que incorporar otro lote, se complicó la gestión. Entonces, es mejor siempre hacer la formalidad, que es rápida, ¿no? No demora mucho, y incorporarlo todo por el circuito formal. Muchas gracias. Tenemos otra consulta que ha venido a través del chat de Juan Carlos Yactayo y nos dice, si el stock del SIGA es la sumatoria de los stocks de almacenes, almacenes y anexos y farmacias de las CIPES, solo se descarga el consumo en el SIGA al final del consumo. La conciliación SIGA solo es comparación entre stock SIGA y stock SISMED. ¿Es así? Sí, es así. Lo que, a ver, por ejemplo, hay algunas direcciones, algunas unidades ejecutoras que, eh, que tienen hospitales que no son unidades ejecutoras, ¿no? Tienen centro de salud y hospitales unidades ejecutoras. Todo lo que está dentro de la unidad ejecutora, todo está en el CARDEX. Si dentro de la dirección de esta direza determinada hay un hospital que es unidad ejecutora, ese stock no forma parte del stock que debe conciliar la SIGA en la direza. La conciliación se lleva a cabo por unidad ejecutora. Y es correcto lo que dice, ¿no? En una unidad ejecutora, el CARDEX se mueve solamente, el CARDEX de logística, solamente se mueve en ingresos con orden de compra y nota de entrada al almacén. Y en salidas con PECOSA, no hay otro documento. Porque el PPA no es un documento de salida, es un documento de transfiere la responsabilidad. Físicamente ya no está en logística, lo tiene el almacén especializado. Pero el PPA no es un documento contable, no genera un movimiento en el CARDEX. Entonces, el saldo en el CARDEX es la diferencia entre lo que ingresó en las órdenes de compra o notas de entrada al almacén menos la salida por PECOS. Ese es el saldo de CARDEX. Y ese saldo CARDEX debe conciliarse con los saldos que está en el SISMED, ¿no? Que llevan un control detallado, bien detallado, ¿no? Por centro de salud y hacen todo un tema de conciliación de todas las regiones en cantidades. Gracias. E igualmente, Juan Carlos Yactayo Góngora acota. El stock SIGA es el stock final en el CAR de SIGA o recién se considera conciliación cuando se devuelven las cosas con firma de conformidad. Ya. El, el saldo de stock SIGA siempre es al final del mes, luego de que se ha tramitado la pecosa generada por el SISMED, ¿no? Que no siempre es el mismo día 30, obviamente, ¿no? Porque SISMED te entrega el día 10 del mes siguiente. Entonces, logística se demora unos días, el 15, ¿no? Pero ese trámite de consumo del día 15 es el reflejo del 30 del mes inmediato anterior, ¿no? Pero generalmente es a una fecha de corte, que es a fin de mes, este, eh, supongamos que sea, por ejemplo, abril, el 30 de abril es el corte. En el CARDES va a aparecer 30 de abril, pero ese CARDES realmente se ha movido con una pecosa que Sismel le entregó el día eh, 10 de mayo, ¿no? Entonces, el 10 de mayo recién logística tuvo la pecosa.
todavía su CARDEX estaba desactualizado. Cuando incorpora el consumo de esa pecosa a su CARDEX, se genera el movimiento, pero es un movimiento, el SISMET informó el 10 de mayo, pero es un stock al 30 de abril, ¿no? El saldo de SISMET es al 30 de abril, pero te lo informó el 10 de mayo porque tiene un proceso de demora para el procesamiento de todo, ¿no? De toda esa información. Entonces, cuando Logística incorpora al CARDEX el 10 o el 12 de mayo, es información del 30 de abril. Entonces, el 15 de mayo, uno ve el CARDEX, es el saldo al 30 de abril de Logística y lo comparo con el saldo del SISMED que había sido informado. Esa es la conciliación que se debe dar. Correcto, muchas gracias. Desde Cajamarca, María Torres, la colega nos dice, para la rebaja de productos vencidos que se dejó por 2 años, ¿es necesario rebajar los mismos vencidos en el SIGA o no? O puede, dice, no interesar las fechas de vencimiento debido a que ya salieron. A ver, yo tengo en el CARDEX, tengo 100 unidades en mi CARDEX, 100 unidades. Veo el stock físico en el SISMED y ahí están las 100 unidades, 100, 100, cuadra. Pero ¿qué pasa? De esas 100 unidades, 20 están vencidos. O sea, ya no lo voy a poder consumir, así tenga fecha de hace 3 años, 2 años, o así sea fecha de ayer. Esas 20 unidades ya no las voy a poder consumir. Entonces, ojo, tengo en el Cardex 100, físicamente tengo 100 en Sysbet, pero de las 100, 20 ya no voy a poder consumirlas porque están vencidas. Entonces, es oneroso que yo mantenga en el almacén medicamentos vencidos. La norma de Sysbet establece que no se puede tener medicamentos vencidos. Las normas de PPA inclusive establecen de que no se puede tener medicamentos vencidos este, por el riesgo que se tiene, ¿no? Porque de repente, quién sabe, hasta se pueden perder algún medicamento en el tiempo, ¿no? En el tiempo, cuando dice, está vencido, lo ponen en un ambiente donde no hay controles, no hay nada. Entonces se pueden vencer y se puede perder y eso genera un problema de salud pública, es un delito inclusive, ¿no? Por eso es que hay que ser muy, yo siempre también recomiendo, si yo entro a la gestión, hoy día me dicen, señor Carrasco, usted va a ser el jefe de logística allá. Lo primero que hago yo es, veo mis bienes en el almacén. Tengo vencidos, inmediatamente procedimiento de baja, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Así no sea mi gestión. Y así sea de años anteriores. Entonces, esas 20 unidades, tengo que sacarlas del Cardex, que hay 100. ¿Cómo lo saco? Con Pecosa. Para que de 100 quede 80, porque en el almacén son bienes que están para ser utilizados y son bienes, son transitorios, su permanencia, no es permanente, es transitorio. Entonces, yo tengo que esos 20 que están vencidos sacarlo y hago mi informe y ahí sigo el procedimiento de baja que está también establecido en el MINSA, ¿no? Los modelos, los formatos, todo, hay una resolución ministerial del año 2021 que establece todo el procedimiento para la baja y donde están inclusive el modelo de acta, el modelo de informe, el modelo de resolución, está todo para solamente tipearlo y una vez que se da de baja, se genera la pecosa y con la pecosa se retira del Cardex esas 20 unidades. Entonces en el Cardex va a haber 80 y medicamentos físicamente disponibles para ser consumidos, 80 también. Entonces ahí se concilió. Ok, muchas gracias. Eh, Julia Aguilar nos pregunta, ¿qué pasa si tengo una pecosa pendiente de ser firmada por una unidad ejecutora del mes de febrero? No la quieren firmar por ser de un mes pasado. ¿Cómo procedo? Ese es un tema ya de gestión. O sea, la pregunta es, la pecosa que tiene que ser firmada se entiende entre dos unidades ejecutoras, entiendo, ¿no? Porque al interior de una unidad ejecutora no hay pecosa por los consumos, sino, o sea, cuando se entrega del almacén especializado a los centros de salud, no hay pecosa, ¿no?
se le entrega solamente con guía de revisión. Pero cuando es entre dos unidades ejecutoras, la unidad ejecutora que tiene que firmar la PECOSA es porque ha recibido los bienes, ¿no? Entonces, si los ha recibido, tiene que firmarlos. Ahora, hay evidencia que los ha recibido, de repente un acta, una guía, una foto, un cardes, un papelito firmado, alguna evidencia que los ha recibido. Si los ha recibido, el director de la OGA, de la unidad ejecutora que entrega, habla con el director de la OGA del otro nivel, de director a director, le dicen, o sea, que firma porque tú lo recibiste, ¿no? El problema es cuando no recibió los bienes, ¿no? Entonces, ¿qué constancia hay de que le entregaste, ¿no? Porque a veces, he visto algunos casos de que un jefe de farmacia llama al otro jefe de farmacia entre dos unidades ejecutoras, dice, colega, un favor, sálvame, necesito darme 100 destrozas, ¿no? Son promoción de la universidad, entonces, ya te entrego, le manda con un papelito de las 100 unidades. Le entrega las 100 unidades, las consumen todo, ¿no? A la semana siguiente cambian a la jefe de farmacia. La cambiaron, a la que recibió, la cambiaron. Entra otra jefe de farmacia. Entonces, la que entregó los 100 frascos, le dice, oye, fírmame la pecosa, pues. Entonces, la nueva jefe de farmacia le dice, no, yo no recibí nada. ¿Por qué te voy a firmar? No he recibido nada. Entonces, esas prácticas de entrega de préstamos, eso hay que, para mí, eliminarlas, ¿no? Se puede generar la pecosa inmediatamente y entregando el bien, fírmame la pecosa, ¿no? En el momento, en el acto, para que no ocurra esa situación. Eh, ante la consulta de que, qué hacer entre directores, o sea, primero evidenciar que sí ha recibido los bienes y entre directores de las unidades ejecutoras, eh, tener una reunión para que se dé la orden de que firme la pecosa, ¿no? Porque realmente recibió los productos. Correcto, muchas gracias. Diego Armando Cabana pregunta, ¿qué pasa si ingresamos por duplicidad en el mes anterior y cuando el sistema SISMED se ha cerrado? ¿Qué pasa cuando ya, física, o sea, lo que ahí prima es lo físico. Eh, este, si en lo físico hay 100 unidades, supongamos en el SISMED se ingresó 100, después no se pudo ingresar, se ingresó 100 más y en el SISMED hay 200 en el SISMED. Pero físicamente lo real es que debe haber 100. Entonces se hace un ajuste en el SISMED. Eso se coordina con el área de informática SISMED. Creo que el ingeniero Irwin, y él es el que da las pautas de cómo proceder en esa situación, ¿no? Pero ahí lo que prima es lo real, la realidad, ¿no? La realidad material. Si solamente ingresó 100 unidades, así en el sistema se haya duplicado, hay que ajustar el sistema. En logística eso no ocurre, ¿no? Porque como está todo amarrado, ¿no? Desde la aprobación multianual, haces en el pedido, el cuadro comparativo, giran la orden de compra y la orden de compra cuando ingresa se compromete, se devenga, hacen clic en la orden de compra y automáticamente entra todo en el CARDES. No se puede repetir porque ya ingresó con una sola orden de compra. Entonces ahí en el SIGA es más complicado que esa figura se dé. Pero como tú dices, en el SISBET, alguna falla eléctrica, un tema de sistemas, pasó algo, se ingresó doble, entonces es un tema informático que tienes que coordinarlo con el área informática de acceso. Ok, muchas gracias. De Cajamarca, la colega Torres dice, ¿qué se debe hacer si se informa una cantidad en el SISMED y en el SIGA hay más o menos? Claro, lo que decíamos, ¿no? Cuando en el SIGA, lo que prima es en la realidad material es lo que tiene el SISMED. Eso es lo que físicamente hay. Entonces, yo tengo que hacer ajuste al SIGA, al SIGA, al CARDES del SIGA, porque lo real es que yo lo que tengo en físico, ¿no? Entonces, si en el SIGA hay 100 unidades y yo tengo en físico 50, entonces quiere decir que hay un faltante.
¿no? O sea, yo tengo 100 unidades en el Cardex, ¿no es cierto? Y yo tengo, mi realidad material es que hay 50, entonces yo tengo que ajustar el Cardex a mi realidad y tengo que crear una pecosa sacando eso que ya no existe, ¿no? Ahora, ¿por qué no existe? Entonces hay causales, ¿no? Por baja, por pérdida, X razones, pero ya no existe ya. Entonces, la idea siempre es de que el SIGA se refleje lo que realmente existe en físico, ¿no? Claro que el que está en la gestión, por ejemplo, los jefes que están en la gestión en la actualidad, tienen el stock en farmacia o en los centros y puestos de salud consolidado, tienen una determinada cantidad de productos. La conciliación consiste en lograr en que el CARDEX refleje la misma cantidad que está informado en el SISBET. Y esa responsabilidad es de la OGA. La OGA es el responsable de todos los bienes patrimoniales. Y la OGA es la que, para hacer eso, genera una resolución, ya sea de incorporación de los sobrantes o de baja de los faltantes, ¿no? En ambos casos, el sobrante o el faltante se va nivelando por un acto resolutivo de la OGA. No hay otra instancia. No es del director general. La norma no le faculta al director general. La norma faculta al director de la OGA a que ellos efectúe mediante acto resolutivo, debidamente sustentado y motivado, mediante acto resolutivo, tanto el ingreso de los sobrantes o la baja de los faltantes, ¿no? Ok, muchas gracias. La colega no, ahí de Córdoba, bueno, hace un comentario, dice, se solicita que la próxima reunión el tema sea la integralidad en la atención de los productos farmacéuticos del CISMED. Según consulta realizada al MEF, el circular del año 2023 indica que se debe atender sin tomar en cuenta la forma farmacéutica, me imagino FF. Sin embargo, las indicaciones del CIS o la fuente de No, financiamiento, fuente de la financiamiento, fuente de fuente de financiamiento. financiamiento, efectivamente. Sin embargo, las indicaciones del CIS son otras. Dicen que lo adquirido por D y T no debe ser usado en otras atenciones, perdiendo la finalidad del CISMED. Vamos a tomar en cuenta, doctora, su solicitud del tema de integralidad de la atención de los productos farmacéuticos del CISMED. No sé si el licenciado Carrasco tenga algún comentario sobre lo que nos comenta la doctora Córdoba. Sí, 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 lo que ocurre de que el SIS tiene sus normas que establecen que le dan un fondo para ser entregado a los pacientes que él cobertura. Pero aparte hay una ley también de, de aseguramiento, y eso está regulado con un decreto supremo que establece que la obligatoriedad de las IPRES de atender a todo paciente que acuda a sus establecimientos. Creo que es el decreto supremo 027, creo, del 2015. Es el reglamento de la norma una norma vinculada al tema de atención al paciente, ¿no? Su salud lo usa mucho. Cuando sale su salud a hacer una inspección, aplica este decreto supremo, ¿no? Entonces, donde indica que farmacia está obligado pues, a atender a todo tipo de pacientes, no puede negarle la atención. Entonces, lo que sí considero que es necesaria una reunión en la cual estemos el CIS y DIGEMIT, donde pese que hemos querido sacar algunas circulares en forma conjunta, pero ese tema como que todavía no queda muy claro. Estamos trabajando, creo que a nivel nacional, algunas propuestas para que exista una sola fuente de financiamiento en tema de medicamentos, porque se generan estas distorsiones, ¿no? Este, en regiones todavía que usan los RDR, los recursos directamente recaudados, cuando un medicamento que ha sido comprado con DIT lo venden,
con ese RDR vuelven a comprar el medicamento y le dan vuelta al medicamento y si viene un paciente CIS, le entregan al paciente CIS, ¿no? O sea, en Lima, que no hay RDR, entonces tenemos un fondo de recurso ordinario que nos ha dado el MEF. El MEF ha dicho que con ese fondo de recurso ordinario yo puedo comprar para vender medicamentos, ¿no? O sea, pero claro, ahí vendo, pero ya no puedo ese recurso volver a utilizarlo para seguir comprando, ¿no? Porque ya es un recurso ordinario. Entonces, ese trato en Lima es distinto que en regiones. Sin embargo, yo creo que sí sería un buen elemento, un buen tema para zanjar esta discusión y la interpretación que tiene en cada, el CIS a nivel central tiene una posición definida. Este, en algunos casos hemos visto que en algunas regiones el representante de CIS tiene una posición distinta. Entonces sí sería bueno una reunión nacional y que finalmente, como una sugerencia, que eso termine en un documento formal suscrito por ambas entidades, ¿no? CIS y GEMIT, y salga un documento formal a nivel nacional del tratamiento vinculado a este tema. Inclusive podría también participar el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, como ente rector que se ha pronunciado al respecto de este tema, ¿no? El MEF ya ha indicado de que no hay ninguna disposición, y justo estaba leyendo un documento del año 2020, ¿no? Sí, este, en la cual el MEF se pronuncia el 2023, ¿no? Eh, el MEF sacó un oficio el 562-2023 ante una consulta que le hicimos nosotros, ¿no? Respecto justo a este tema, ¿no? Le consultábamos si es que hay alguna normatividad que obligue a tener stock separados, ¿no? Este medicamento del CIS, este medicamento para venta. ¿Hay alguna norma que obligue eso? Y entonces el Ministerio de Economía y Finanzas, con un informe del 30 de junio del 2023, nos ha respondido y, y ahí indica pues de que en el análisis de que no hay una disposición específica que regule ello. Más aún, no hay para el sistema de logística una diferenciación de almacenamiento por fuente de financiamiento. Ah, como esto lo compré con una fuente A y esta es una fuente B, lo tengo separado. El MEF dice no, no hay en mi norma un criterio que indique que debes de almacenarlo separado por fuente de financiamiento. Lo puedes separar por otros criterios, ¿no? Tales como su temperatura, puedes almacenarlo por un criterio de tipo de bien, por forma farmacéutica, ¿no? Pero no lo puedes almacenar por fuente de financiamiento en sitios distintos, ¿no? En un anaquel hay amoxicilina por DIT, y en otro almacén, en otro estante, amoxicilina, el mismo producto, pero porque lo compré con RO. Es lo que dice el MEF, ¿no? Tengo el documento a la mano. Pero sí sería interesante tener una reunión conjunta. Creo que se podría armar una interesante discusión sobre este tema. Gracias, licenciado. Desde Pasco, Natalie Cárdenas consulta. En nuestra unidad ejecutora, con la nueva programación en el SIGA, para realizar los pedidos de compra se están generando a sus centros de costo de los establecimientos de salud. ¿Procede realizar la pecosa de salida a los centros o puestos de salud? Este, la pecosa de salida es por el consumo. Si en algunas unidades ejecutoras hemos visto que se han complicado y, y el sistema informático ahora permite todo, ¿no? Pero la carga de trabajo ha incrementado, de que ellos quieren saber, en algunas unidades ejecutoras he visto, ellos quieren saber en el CARDEX, en el SIGA, cuál es el saldo por centro de salud, ¿no? Ellos quieren saber en el SIGA, el centro de salud Yanaviri, cuál es el saldo que tiene a una fecha determinada. Entonces, en esa situación, lo que se hace
lo que están haciendo es que el centro de salud informa en el ICI y con ese ICI se hace una pecosa de logística al centro de salud, ¿no es cierto? Entonces, en el Cardex han creado pues 300 almacenes virtuales en el Cardex SIGA, ¿no? Trabajazo, es un enorme trabajo. Entonces el centro de salud le hace el ICI y el SISMED lleva el control de todo. Pero por ese ICI de ese centro, logística le emite una pecosa. Si tiene 300 centros, va a emitir 300 pecosas, ¿no? Se complica, es complicado. Eh, yo creo que se debería llegar a ese nivel solo y solo sí cuando el centro de salud tenga un sistema informático totalmente alineado, este, armonizado, siga SISMED, que no haya nada de trabajo manual y que todo sea automatizado, ¿no? Porque, o sea, que cuando, por ejemplo, yo tenga una receta, venga la prescripción electrónica, la receta electrónica, yo vengo a mi sistema, el sistema genero la entrega del producto, todo es automático, ¿no? Todo está virtualizado. Entonces, la carga de trabajo del responsable del centro va a estar más orientado a atender al paciente, ¿no? A darle una atención farmacéutica, si es que es profesional químico farmacéutico, a garantizar la conservación de los productos, a aspectos más técnicos. Lamentablemente en nuestro país todavía no estamos en ese nivel, entonces el centro de salud tiene múltiples tareas, ¿no? Y entonces se le está dando un trabajo adicional. Este, depende de la capacidad de cada unidad ejecutora. Yo creo que no es el momento de hacer ese. Yo creo que las normas están todavía estableciéndose, que hay un informe de consumo integrado y ese consumo integrado se eleva por centro de salud a la unidad central, al almacén especializado central. Él consolida todo y genera una sola precosa este, por consumo de todos los centros, ¿no? Y cuando alguien le pregunta, yo en mi carnes tengo 1000 unidades. Entonces el SISMED dice, ah, sí, las 1000 unidades las puedes verificar. Yo acá en mi almacén tengo 600 unidades. Va alguien de logística al almacén, cuenta 600. Y le dice, pero yo tengo 1000, ¿dónde están tus 400? Ah, entra al sistema de SISMED, dice, las 400 están distribuidas en estos centros de salud. El centro de salud Juan Pablo tiene 50 unidades. Ahí está cerca. El de logística puede ir al centro de salud Juan Pablo y dice, a ver, tú tienes 50 unidades y va y las cuenta. O sea, se puede verificar, ¿no? Y si encuentra que tiene 30, el responsable del centro le dirá, sí, yo tenía 50, pero vendí 20, acá están mis boletas. O entregué 20, ahí están mis salidas. Y me queda 30. Entonces, ese es el trabajo que debe hacer logística, ¿no? Una vez al mes hacer un muestreo de verificación. Pero cada unidad ejecutora tiene sus administradores que son los que finalmente regulan este tema, ¿no? Me resulta complicado que se maneje, o sea, es complicado, no digo que no se pueda hacer, o sea, es complicado hacerlo, se requiere recursos humanos, tecnología, computadoras en buen estado, internet en cada centro, que no se caiga, o sea, una serie de elementos, ¿no? Ok, muchísimas gracias. A través del chat nos están solicitando la presentación. Queremos decirle de que ya se les ha compartido. Si hubieran más consultas para el licenciado Carrasco, pueden levantar la mano o pueden continuar haciéndolas a través del chat. A ver, Tania James Garay nos dice, te dirige maestra, dice, una consulta, dice, ¿qué hacer con la conciliación de años anteriores y ya no tenemos evidencia de documentos en físico, solo tenemos registro en el SISMED? La única forma es hacer un informe, que eso es lo real, y que OGA genere un acto resolutivo haciendo el saneamiento contable, ¿no? Saneamiento administrativo contable. Tiene que generarse una resolución.
No hay otra forma, ¿no? Ok, muchas gracias. Si hubiera más consultas o si no, ya para ir dando por finalizada la reunión. Rafael Bernardo nos dice, en el caso de los préstamos de la unidad ejecutora a otra unidad ejecutora, No existe préstamos. Ese es un, préstamos en sí no existe en la práctica, pero legalmente no existe préstamo. Entre unidades ejecutoras es una práctica sana que de llevarse a cabo. Si alguien me pide un préstamo de algo, yo le tengo que entregar con una pecosa. No puedo darle, te doy así con un documento, con un cuadernito y después para que me lo devuelvas, ¿no? El tema que a veces la práctica te dice el préstamo es por la urgencia, ¿no? Pero igual, yo le puedo entregar con un documento formal, me firma, me sella todo, y después al día siguiente o el mismo día, porque a veces mi logística se genera en elaborar la pecosa, le llevo la pecosa, ¿no? En algunas unidades ejecutoras, he visto en varias unidades ejecutoras, me parece bien, es una muy buena práctica, el SIGA está dentro del almacén especializado. E inclusive hemos visto que el personal depende de logística, no es que depende del almacén especializado. Hay un personal de logística en, en la dirección de medicamentos este, para hacer más fluido la gestión, ¿no? O sea, le entregan esa persona de logística que tiene el SIGA en el almacén especializado, inmediatamente genera la pecosa y todo fluye, y va, le lleva el documento a la mano a su jefe, le hace firmar a la mano y fluye rápido, ¿no? He visto en varios sitios, inclusive ha habido un proyecto que en un tiempo el MEF quiso implementar, me pareció muy bueno, todavía está en agenda eso, sería importante con las nuevas disposiciones que el MEF ha establecido respecto a quién es el responsable de la unidad de almacenamiento y distribución, ¿no? O sea, le da ciertas facultades. En esa situación, es el jefe de almacén no debe de haber préstamos entre entidades, ¿no? Este, yo siempre recomiendo, entrégale con pecosa y ya es pacto de caballero, ¿no? Que te devuelva o no te devuelva ya es un tema de, de documentos internos que se pueden hacer un oficio, ¿no? Te puede decir préstame por documento, ¿no? Pero tú cuando le entregas el bien con pecosa. Y él después tú le dirás, oye, tú me dijiste que te preste y devuélveme, ¿no? Y él cuando te devuelva, con pecosa. ¿Saben por qué con pecosa? Si tú no le entregas con pecosa, ese bien va a ser utilizado en el hospital de destino o la otra unidad ejecutora de destino, lo van a utilizar. ¿Y lo van a utilizar cómo? Lo van a utilizar o para sus pacientes que están hospitalizados y se va a generar un consumo CIS, o para consulta ambulatoria, pero se van a consumir a través del SISMED, se va a consumir, se va a acabar, se va a entregar esos productos, ¿no? Pero va a haber una salida de bienes cuando no hay un ingreso, porque no ha entrado con nota de entrada al almacén, no hay PPA. Entonces, en la unidad de destino, si tenían salido 120 unidades, pero si, ¿cómo va a salir 120 si tengo un saldo de 100 nada más? Ah, es que 20 me prestaron. Entonces, ¿cómo va a haber más salidas que stock? Es algo imposible, ¿no? Ya. Eso le estás generando a la unidad de destino cuando le das un préstamo. Por eso es que siempre le doy el producto, le doy la pecosa el mismo día, al día siguiente, y esa pecosa genera una nota de entrada en el almacén, en la unidad ejecutora de destino, nota de entrada al almacén, inmediatamente un PPA y ya se puede usar el producto formalmente, ¿no? ok, muchas gracias.
La colega Córdoba también consulta si es correcto hacer uso de las transferencias monto a monto. Claro, eso uno puede hacer una carta de entendimiento, puedo firmar un acta con un colega de una farmacia, entre dos colegas, de dos químicos farmacéuticos se reúnen, entre tres, entre cuatro, hacen un acta y se comprometen a algo. Eso puede existir en papeles, ¿no? Pero cuando se entrega los bienes, se entrega con PECOSA, ¿no? Entre unidades ejecutoras con PECOSA. Ahora, yo te entrego por 100 soles un bien y tú me entregas, si tienes otro bien que cueste 100 me lo entregas por 100, pero generalmente va a haber diferencias, ¿no? No, no es tan exacto, ¿no? Pero eso se puede dar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo un medicamento que tiene fecha de vencimiento larga y lo voy a usar porque realmente tengo una demanda de ese producto, pero un hospital lo necesita urgente. Y entonces yo te digo, oye, yo te voy a entregar para que tú me hagas la devolución posterior, ¿no? Del mismo producto, ¿no? Porque necesito el producto. Eso, también hay los casos en que mi medicamento está por vencer y si se me vence se me complica más porque me abren responsabilidad administrativa. Entonces, oye, ¿quién quiere? Se lo transfiero sin canje, ¿no? Te lo entrego, úsalo tú antes que se me malogre a mí. Eso también se puede dar, ¿no? Pero siempre todo sale con PECOSA. Y la unidad de destino, de acuerdo al trato previo que han tenido, ya sea con oficio, con acta o verbalmente, de igual forma entregará otros bienes o sencillamente ya no entregará nada, ¿no? Siempre hay el riesgo de que entregues algo y no te entreguen después nada, porque si en la entidad de destino cambiaron al jefe de farmacia, el nuevo jefe de farmacia no te va a entregar, ¿no? Entonces, hay un riesgo. En muchas de las veces sí funciona porque así te devuelven, ¿no? Pero en muchas veces no. Gracias. A ver, Gabriel Alejo Ventura nos pregunta, las conciliaciones SISMED versus SIGA-MEF, ¿cuántas veces se pueden realizar al año? Eh, Mira, normalmente la norma del BEF establece que hay dos inventarios, el masivo y el cíclico, ¿no? El masivo una vez al año como mínimo, ¿no? O sea, como mínimo puedes conciliar una vez al año, pero es difícil conciliar desde enero, febrero, marzo, es complicado, ¿no? Yo siempre recomiendo que las conciliaciones sean mensuales, ¿no? En cantidades, ¿no? O sea, veo cuántas tengo en mi saldo en Sismet, en cantidades físicas, con mi saldo en Cardex, y ahí me doy cuenta si es que hay alguna diferencia por producto. Todo por sistemas, obviamente, no es un tema manual, ¿no? Tiene que ver, obviamente, por sistemas, ¿no? Que sea ágil el tema, ¿no? Para eso, estamos como DIGEMIT tratando de fortalecer, y creo que estamos en ese camino, para que el catálogo SISMET armonice con el catálogo SIGA. Desde hace más o menos ya algunos años, cada vez que se genera un código SISMET, en paralelo se genera un código SIGA. Y al revés también, cada vez que se genera un código SIGA, la doctora Espinosa del MEF nos llama inmediatamente aquí con la doctora Caroline, inmediatamente generan, en el momento se genera el código, ¿no? Pero eso es de hace un par de años de repente, ¿no? Antes, no era así tan fluido, ¿no? Es por eso que hay un proceso de depuración. Veo en los chats de SISMED macroregionales donde siempre están actualizando un catálogo, ¿no? El catálogo. Entonces, ese catálogo ya viene depurando, activa bienes, inactiva otros, pero siempre la idea es de que el catálogo SISMED esté armonizado con el catálogo SIGA para que puedan hacer las comparaciones por medios informáticos, ¿no? Ok, muchas gracias. Eh, la-
Hay una consulta que nos quiere hacer la colega Fanny Castro. Adelante, puede activar su micrófono. Doctora, buenas tardes. Licenciado Carrasco, buenas tardes. Bastante clara la explicación. Licenciado Carrasco, bueno, le saluda Fanny de la región Huancavelica, responsable de cadena de frío. En relación a la transferencia de vacunas de IPRES a IPRES, quería consultar si era necesario de que el área de logística de la unidad ejecutora entregue o genere una NEA por cada transferencia de vacuna que se realice a nivel de IPRES en cada unidad ejecutora. La consulta es que nosotros antes no trabajábamos de esa manera, teníamos otro proceso, pero ahora que hemos comenzado a trabajar ya con la generación de PECOSAS, pero a nivel de unidades ejecutoras, contamos con 9 unidades ejecutoras en la región Huancavelica. Entonces, ya cuando las IPRES quieren realizar sus transferencias para evitar el vencimiento, etcétera, lo que siempre hacíamos fuera era, ¿no? la nota de ingreso y la guía de remisión correspondiente a la otra IPRES y nada más, porque bastaba con los sellos de las licenciadas, ¿no? En cada acta que nos compartían para generar ese procedimiento. Pero ahora que tenemos una indicación, ¿no? De que para cada transferencia también debería existir una NEA. Entonces mi consulta es, Claro. ¿sí o sí tengo que esperar la generación de la NEA para que se efectivice esa transferencia? Porque si estamos hablando pues de tal vez 30, 40 transferencias por mes en cada unidad ejecutora. Tenemos 7 unidades ejecutoras y 2 hospitales. Entonces, todo ello hace pues que el personal a veces tal vez ya prefiera no hacer la transferencia, ¿no? O sea, podría traer otras consecuencias, ¿no? O sea, el vencimiento del insumo en la IPRES, porque Sí. lo que está buscando es evitar el vencimiento. Entonces, ¿qué tanto sí o sí se tiene que cumplir ese proceso o nosotros continuar como siempre lo hemos estado haciendo en el tema de transferencias nada más, de realizarlo con una nota de ingreso y guía de remisión, como se ha estado realizando antes? Esa sería mi consulta, licenciado Carrasco. Gracias. A ver, mire, cuando a una unidad ejecutora le llega medicamento de Senares, ¿no es cierto? Le llega la vacuna de Senares, le llega una PECOSE con un valor. Ese valor que le llega de Senares se incorpora al CARDEX en el SIGA, en el CARDEX. Y le llega 500.000 soles en vacuna. Entonces, en la unidad ejecutora, en sus estados financieros, hay 500.000 soles en vacuna. Cuando usted, que es una unidad ejecutora, retira esos bienes solamente con una guía, con un acta, y le entrega a otra unidad ejecutora, en algún momento ya no tiene los productos, ya no va a poder generar consumos, o sea, ya no va a haber cosas porque ya no lo tiene el producto, ya lo entregó a otra instancia, a otra unidad ejecutora. Entonces, esos 500.000 soles que llegó, después le van a decir dónde están esos 500.000 soles, desde el punto de vista de control, ¿no? Y usted va a decir, no, yo lo entregué con guías y ya no, yo en stock no tengo nada. Entonces va a haber un faltante, un aparente faltante, porque no se han regularizado los consumos, las salidas con la generación del documento PECOSA. Lo que podría decirle es de que, en principio, este, eh, podrían manejarlo de una forma de repente eh, distinta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este, yo soy la unidad ejecutora y tengo mi cadena de frío donde están mis vacunas. Entonces, en las demás unidades ejecutoras, yo podría poner la cadena de frío, pero siguen siendo bajo mi propiedad, ¿no? O sea, no se incorporan en el patrimonio de la otra unidad ejecutora. Es algo así como una consignación, ¿no? Si es que es, como usted me dice, hay mucho movimiento, ¿no? Entonces usted le entrega
a la unidad ejecutora uno no patrimonialmente, sino solamente para que desde ahí se entregue al paciente. Y entonces usted podría tener el manejo de en 7 puntos como si fueran 7 centros de salud suyos, ¿no? Entonces ahí sí usted puede hacer lo que viene haciendo en la actualidad de entrega, salida, pero usted es responsable. Si tenía, por ejemplo, 500 unidades, entregó 100, 100, 100, 100 a 5 puntos, entonces usted va a ser el consolidado de los consumos de los 5 puntos y ese consolidado, la PECOSA, la va a entregar a su unidad ejecutora. Entonces, sí podría hacer ese mecanismo que viene utilizando. Pero si usted le entrega a la unidad ejecutora y la unidad ejecutora lo va a incorporar a su patrimonio y lo va a informar como consumo a su contabilidad, entonces definitivamente tiene que usted generarle una PECOSA, ¿no? Es la forma de cuál sería su forma de trabajo que tendría eh, que tener, ¿no? No sé cuál sea su realidad, no sé si cuáles sean los movimientos, si la cadena de frío es una red, no lo sé, pero si hay mucho movimiento, si hacen en el mes, hacen 20 30 transferencias, hay muchos movimientos, significa de que hay una programación que no se está cumpliendo a cabalidad, porque la programación justamente es esa, ¿no? Yo tengo un stock como para 2 o 3 meses y yo sé que ese stock lo voy a consumir, ¿no? Pero si yo voy a estar al día o a la semana, ya se me va a vencer, lo entrego, este, claro que la fecha de vencimiento de algunas vacunas son cortas, ¿no? Entonces, te exige que tengas esa facilidad de manejo, porque si no, mientras que leo la documentación, se me pasa uno o dos y se me vence, ¿no? Entonces, en esa circunstancia, de ese tipo de producto que se vence, no sé, de repente en 20 días, 30 días, que su fecha de vencimiento es muy corta, lo más práctico sería que usted ponga en cada unidad ejecutora un punto de dispensación que siga dependiendo de usted, ¿no? O sea, el stock es suyo y lo maneja como lo está manejando en la actualidad. Le escuchamos, doctora, sí, siga. Licenciado Carrasco, en este caso, por ejemplo, Cenares nos provee a nosotros como región, el área de logística de Direza le genera ya la PECOSA correspondiente a una unidad ejecutora, a una red de salud. Ahora, las IPRES de esta red de salud requieren hacer la transferencia de vacunas, pero mi consulta puntual era, ¿requiere sí o sí la generación de una NEA para una transferencia de vacunas entre las IPRES de esta red de salud? No, 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 no. Es lo que le estoy diciendo, pues, ¿no? Si usted es la unidad ejecutora y tiene 50 IPRES, ¿no es cierto? No se genera la PECOSA para entrega entre cada IPRE, entre cada centro de salud, no. Ese es un documento interno. Solo se genera PECOSA cuando usted va a entregar un producto de una unidad ejecutora a otra unidad ejecutora. Solo en ese caso se genera PECOSA y notas de entrada al almacén. En los demás casos no se genera PECOSA ni nota de entrada al almacén. Son documentos de control interno nada más. En una unidad, dentro de una unidad ejecutora, ¿no? Eh, una unidad ejecutora tiene 50 IPRES, entonces esa unidad ejecutora al interior de sus IPRES se van a entregar solamente con guías, con actas, con los formatos de control que tienen. Los consumos sí se van a informar con PECOSA, pero a la misma unidad ejecutora, solo las salidas, ¿no? Ok, muchísimas gracias, licenciado. Ahora sí queda claro. Muchas gracias. Ok. Ok, a ver, tenemos una consulta más en el chat que nos dice, ¿de parte de qué oficina se genera la iniciativa de formular el acta resolutiva por sobrante? Quien tiene la información, ¿no? O sea, generalmente la información la tiene las áreas de almacenes, ¿no? De medicamentos, ¿no? Ellos se dan cuenta que tienen 1000 unidades y cuando le van consultan a Cardes, el Cardes tiene 5000 unidades. Oye,
no cuadra. Entonces le hacen un informe, lo elevan a OGA, que hay esa diferencia de inventarios, que existe eso, ¿no? La OGA toma conocimiento y genera todo un proceso este, eh, de saneamiento. El saneamiento no lo hace la Dirección de Medicamentos. Ellos inician el proceso, dan el problema, porque ellos tienen el problema, lo tienen a la vista. Quien hace el saneamiento administrativo y contable es OGA, es quien emite finalmente el acto resolutivo. Ok, muchas gracias. Entendemos que ya no hay más consultas o todavía los colegas de Ayacucho y Huancavelica tienen algunas dudas adicionales, puesto que esta reunión también se ha generado por iniciativa de estas dos regiones que necesitaban hacer algunas consultas al equipo técnico de acá de acceso de medicamentos. Buenas tardes, quien les habla es Diana Flores Tornero, responsable del área de SISMED de la Red de Salud de Castro Virreina. Mi consulta es, cuando por ejemplo tú vas a hacer una inspección a un centro de salud y encuentras pastillas que no es los lotes que tú le has dado, sino son otros lotes, ¿qué medidas o qué acciones se toma frente a ello? Ya que el centro no ha solicitado en su debido momento el cambio de lote y la fecha de vencimiento, ¿no? Bueno, ese es un tema de gestión, de control también. Lo que pasa es que pensando mal, ¿no? Pensando mal, eh, a veces cuando se compran los medicamentos, he visto en algunas farmacias, básicamente en hospitales, he visto que el medicamento que compra Sismed, si bien es cierto, tiene un nombre, en el Sismed es genérico, en la práctica a veces son medicamentos que tienen un nombre de fantasía. Entonces, hay veces que una mala práctica que es sancionable y hay que controlarla, es de que se llevan esos medicamentos que tienen nombre de fantasía y como son cantidades, las reponen con otros medicamentos del mismo producto, ¿no? El mismo principio activo, pero otros lotes. Y entonces se genera un tema perverso ahí porque finalmente no es que, o sea, la idea es que se satisfaga al cliente o sea, al paciente con medicamentos de calidad. El medicamento que ingresó por el almacén especializado hay toda una cadena de calidad, pero ese medicamento que está con un lote distinto, ¿qué garantía de calidad tiene, no? ¿De dónde habrá venido? ¿Cómo se habrá almacenado? ¿De dónde vendrá? ¿Vienen en mochilas? ¿Cómo viene, no? Entonces, la calidad del medicamento ya preocupa. Entonces, en esa situación es una práctica que no se debe permitir. He visto en muchas direzas que sacan circulares que prohíben ese tipo de práctica, ¿no? Y que eso es causal de proceso administrativo, inclusive en algunas direcciones regionales, ¿no? Porque el SISMET es una cadena de suministro que desde que ingresa por el almacén especializado, se distribuye, llega al centro de salud y se dispensa. Es una cadena de suministro de calidad, o sea, disponibilidad y calidad son los dos atributos que establece la ley 29459, ¿no? La ley 29459, en el artículo 28, tiene un principio del acceso, ¿no? Que se llama suministro confiable, ¿no? Y la ley dice que el suministro confiable es cuando al paciente tienes el medicamento disponible y de calidad. Son dos atributos que son importantes, ¿no? En este caso el medicamento está disponible porque está ahí, lo cambió, pero la calidad de este nuevo lote, de este nuevo medicamento que lo han puesto ahí para reponer de repente, no garantiza la calidad. Entonces, yo creo que esa práctica debe de sancionarse y debe de, primero con circulares, avisarles que eso está prohibido. En el caso que se encuentre, tomar las medidas correspondientes, ¿no? De sanción y retiro de esos productos porque no sabemos cuál es la calidad de los mismos, ¿no? Y se procedería a la baja de eso y a la responsabilidad
pecuniaria del centro de salud, del responsable del centro de salud, por haber puesto un medicamento que no es el que inicialmente le llegó, porque son otros lotes, ¿no? Correcto, muchas gracias. También Natalie Cárdenas de la Direza Pasco ha levantado la mano. Sí, Carrasco, buenas tardes. Una ¿cómo pequeña, está? una consulta más para terminar, la idea. Quisiera, saber, mire, nosotros desde el año pasado realizábamos el consumo de lo que se atendía a los establecimientos de salud de manera, cada 2 meses. Se hacía el consolidado por redes, por Red Pasco y por Red Carrión. Sobre mi consulta de hace un momento era que ahora para hacer las compras institucionales se están haciendo los pedidos de compra a cada centro de costo del establecimiento de salud. Pero no sé si habría la posibilidad de nosotros como almacén especializado en medicamentos seguir realizando los consumos así de manera global, o eso ya determina el OGA de de nuestra institución, o dependería de nosotros para no sacar las Este, pecosas por producto y por establecimiento. sí, hay que tener cuidado con eso porque las hogas, en las hogas, por este tema del SIGA, están sacando cosas así por meta, por cadena de gasto, y entonces, Sí, antes sacábamos una sola pecosa y se tenía todo, pero ahora hay que sacar 20 30 pecosas, ¿no? Le pasa lo mismo, por ejemplo, a Cenares. Cenares cuando distribuye, te llega como 10 pecosas, ¿no? Una por cada meta. y Este, también es por fuente de financiamiento. entonces, ese es un tema de OGA que sí sería bueno que se ponga en agenda. En algún momento nos llegamos a reunir la OGA del Ministerio de Economía y Finanzas. Le decíamos, oye, no es posible que un sistema me haga ser ineficiente, ¿no? Yo en vez de sacar una sola pecosa con todos los productos y entregarle a la instancia que me va a recibir, tengo que generar 20 pecosas para el mismo punto de destino, pero tengo que emitirla porque el sistema así me lo exige, ¿no? Entonces me hace gastar más papeles, más firmas, más procesos, se me complicó totalmente, ¿no? Entonces, ellos están llanos, el Ministerio de Economía y Finanzas, de Ujú. escuchar esas problemáticas que son las que ustedes tienen. Sería bueno que documentes esa problemática y la visibilices, ¿no? A Digemit, para que con esa evidencia vayamos nuevamente al Ministerio de Economía y Finanzas y ver, pues, tiene que haber una solución técnica, ¿no? Porque Sí, de todas maneras. estos temas de meta, categoría de gasto, fuente de financiamiento, y entre comillas, la trazabilidad que ellos tienen desde la orden de compra que se compró así, entonces generan almacenes virtuales y en el almacén virtual del SIGA te exige que tengas una pecosa por cada almacén virtual y se Mm. te complicó toda la gestión, pues. Ya no emites unas dos, tres pecosas, ahora emites 50 60 pecosas, ¿no? Sí, y Entonces, este año acá en Pasco nos viene eso, entonces yo pienso que si la trazabilidad se puede realizar es con las guías de remisión que emite el SISMED. Ahí así es. podríamos buscar toda la información, entonces me parece a mí también en lo personal innecesario generar la pecosa por las metas, si entró por RO, bajo RO, por DIT, por DIT. Entonces Claro. yo, doctor, lo voy a documentar como usted dice, voy a enviar el oficio a la DGMIT. Sí, sí, en el mes, inicialmente nos comentaron de que en una misma pecosa se puede poner una línea por cada meta, ¿no? Una línea. Ya. Pero en la práctica es complicado, ¿no? Pues así sería bueno Ujú. en base al input que tú nos das, Ujú. podamos tener una reunión en el MINSA, perdón, en el MEF y podamos plantear el problema y tratar de que se consiga una solución a esta problemática, dado que tenemos poco personal,
hay problemas de Sí. tiempos, hay una carga enorme de trabajo, una carga más administrativa. O sea, sí, sí entiendo que complica la gestión, ¿no? Sí, y peor, acá administración, nos pide y nos exige que sale la pecosa nombre, ¿no? De un responsable a un establecimiento de salud y tiene que firmar ese responsable. Y supongamos que cuando nuestro transporte llega al establecimiento de salud, el personal no está, la verdad genera más problemas para nosotros. Sí, eh, como le digo, ese Ujú. consumo por cada centro de salud, de cosa por centro, este, yo, si fuera administrador, lo haría, pero tendría que tener todo un sistema informático validado, que exista firma Exacto. virtual, ¿no? O sea, que donde desde su casa el almacenero va, recibe y lo firma Exacto. Y lo electrónicamente, firmo. Y pero peor acá que solo en nuestras cabeceras de distrito, por así decirse, hay el tema del internet. En los puestos, en los anexos, ya no, todo es manual. Peor, claro, se o sea, complica eso más. es otra Sí, realidad, pues, es otra realidad. Eso sí. tiene que Sí, sí. merituarse todo eso, ¿no? Sí Ya, sería bueno doctor. que ponga toda esa problemática de internet, de recursos, de Ok, sistemas informáticos, ¿no? Y los tiempos sí. que eso genera para ustedes y realmente Ujú. veamos qué solución se le puede dar en nivel ya más elevado que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Ya, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, y vamos a dar entonces lectura a las dos últimas consultas, dado que ya estamos próximos a las 5 de la tarde. A ver, la de Ítalo Pineda nos dice, en caso de errores en registro de lotes, ¿cuál es el procedimiento administrativo para su saneamiento o corrección en el sistema SIDA? Ya, en el registro de lotes, eh, el error se genera desde el momento en que el almacenero va a ingresar los productos. Este, en el tema del SIGA, sí, yo sería muy cauto en pronunciarme. Cada unidad ejecutora tiene un sectorista SIGA, con el cual debería de tener absolverse esta consulta, porque cada realidad tiene un procedimiento muy específico que el sectorista SIGA de cada unidad ejecutora la podría absorber, ¿no? Este, eh, Cuando uno hace una compra, genera la orden de compra, en ese momento no se sabe el lote que va a entregar el proveedor, pero cuando el proveedor entrega el lote, entrega el producto, al momento del devengado, ahí se ingresa información del lote. Si es que hay algún error que se tendría que revisar, validar, porque ese medicamento no ingresa al almacén de logística, ¿no? El medicamento ingresa al almacén especializado. Entonces, el SISBET, al momento de registrar, es un lote determinado porque hay una trazabilidad que se tiene que dar. Si ese lote difiere al lote que ingresó en logística, prima el lote que ha ingresado por SISBET, obviamente, ¿no? Entonces, es un error el lote que está en el SIGA y, como le digo, con el sectorista SIGA de la unidad ejecutora, se tendría que subsanar en base a la realidad material siempre, ¿no? La realidad material, en este caso yo creo que la información de SISBET es mucho más confiable porque tiene el medicamento, lo ha recibido, lo ha ingresado y lo está distribuyendo con lote hasta el centro de salud, ¿no? Entonces, esa es la realidad material que debe primar. Ok, gracias, licenciado. Y la última consulta es de Marilú Antonieta Guamaní, que nos dice, el SIGA debe describir el lote y fecha de vencimiento de todos los productos y lotes que ingresa, y luego acota. Es decir, el SIGA debe ingresar el lote y fecha de vencimiento a todos los productos y lotes que ingresan a una ejecutora, y estos deben colocarse en la recosta que sale de consumo de todas sus CIPRES. Mire, yo puedo pronunciarme sobre el SISMET, ¿no? Desde la perspectiva del SISMET, el control de lotes sí se da. ¿Por qué controlamos los lotes? Por un tema de calidad y seguridad, ¿no? No pasa mucho, pero hay veces hay algunos lotes que hacen el control de calidad y salen mal.
Entonces se saca una alerta nacional y se dice, el lote número tal del medicamento tal, por favor inmovilicen. Si tú no llevas un control del lote, ¿no? No, pues, no tendrías forma de cómo controlar. Por eso en el SIGA, en el SISMED sí se lleva ese control del lote. En cambio, en el SIGA, la razón del SIGA es más administrativo, es más de tener un control del producto. Y si en el SIGA se exige el tema del lote, eso finalmente te va a obligar a que generes una pecosa por lote también, ¿no? Entonces, cuando tú consumes en el SISMED, tienes varios lotes, tendrías que hacer un ISI por lote, ¿no es cierto? Tendrías que tener una información del consumo, de si tiene 10 lotes por cada lote, y esa información tendría que ingresarse al SIGA para que pueda conciliarse, si no van a haber faltantes y sobrantes por lote. Se complicó la gestión, ¿no? Yo creo que es cuestión de reunirse con responsables del SIGA y el objetivo es que exista un control de los lotes, eso sí, definitivamente. Pero yo creo que el control lo está haciendo el área técnica, que es el SISMED, eh, y creo que hasta que no exista un sistema de conciliación automática virtual, siga SISMED, donde el SISMED le genere un archivo exportable y el SIGA automáticamente cargue la información, no haya un trabajo manual y se genere la PECOSA en manual y que se firme en forma electrónica, te generan 40 PECOSAS. Si hubiera firma electrónica, apretando un botón, un clic, se firman las 40 PECOSAS de golpe, ¿no? No como ahora que tienes que estar firmando una por una, no sé. Cuando se den todas las condiciones que no limiten la capacidad productiva de los gestores, yo creo que ese sería el momento, pero en la actualidad me parece que todavía nos falta un poco. Deberían de tener una reunión técnica con el de la OGA, explicar las causas que están generándose, toda la problemática que se genera, el trabajo manual que se incrementa y tomar una decisión al interior de sus unidades ejecutoras, ¿no? Eso no ocurre en todas las unidades ejecutoras, ¿no? En algunas de repente está ocurriendo por un tema de pegarse a la letra de cómo debería de llevarse un control desde el CARDEX, ¿no? Pero esa situación que es lo óptimo y que hay que llegar a ella es un tema gradual, ¿no? Dependiendo de las condiciones que tiene cada unidad ejecutora al interior, ¿no? Condiciones de infraestructura, de tecnología, de personal, fundamentalmente, de sistemas, ¿no? Son muchas variables que explican el avance en cada unidad ejecutora, ¿no? Muchísimas gracias. Agradecemos al licenciado Felipe Carrasco por haber compartido con nosotros todos sus conocimientos con respecto a este tema de conciliación SIGA-CISMED y con todas las aristas y demás aspectos que están relacionados para poder tener un buen manejo administrativo, un buen manejo con respecto a todo lo que corresponde que ambos sistemas de SIGA y de SISMED pues estén conciliados, tengan la misma información y puedan conversar entre sí. Eh, a nombre de la Dirección de Farmacovigilancia, Acceso y Uso, del jefe del equipo de acceso a medicamentos, agradecemos también a todos los participantes a esta reunión técnica, donde entendemos también que el horario a veces ha sido cambiado, en este caso por motivos ajenos a nuestra voluntad, pero aún así ha habido gran convocatoria y participación de ustedes. Hemos tenido más de 1 hora y media de resolución de consulta. Es importante porque eso dice de que ustedes están llanos a querer mejorar en su trabajo. Y eso a nosotros nos satisface a nombre de todo el equipo de la DIGEMIT. Agradecemos por su participación. Reiteramos el agradecimiento al licenciado Carrasco, que también muy amablemente ha estado compartiendo con nosotros todos estos momentos.
Bien, entonces vamos a dar por finalizada ya esta actividad, no sin antes mencionarles de que en algunos casos a través del chat nos han pedido la grabación de esta reunión y comentarles que todas las grabaciones de las reuniones se colocan en el repositorio, que es un espacio virtual en donde se puede compartir información. Entonces allí tenemos un espacio en donde están todas las grabaciones de las reuniones y en la grabación con la fecha del día de hoy, ustedes van a poder encontrar esta sesión. Ahora, quienes tienen acceso a este repositorio son los directores de medicamentos y los equipos técnicos de la Dirección de Medicamentos. Así que para los colegas o los equipos técnicos que han estado en las redes, en las unidades ejecutoras o de los establecimientos de salud, a través de sus direcciones de medicamento de la región o de la DIRIS o de las gerencias regionales de salud, por favor, contactarse con ellos para que les puedan dar facilidades para que puedan acceder a la grabación. No, la grabación a partir del día lunes ya va a estar en el repositorio. La PPT sí se les ha compartido a través del chat de este espacio virtual, entonces también ya lo tienen ustedes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos, a todas las mamás, a todas las colegas, equipos técnicos, equipo administrativo, desearles pues que este domingo pasen un maravilloso día en unión de sus familiares, de sus seres queridos, que disfruten mucho este día que es tan especial e importante para todos nosotros, para las que son mamás y también para los que tenemos mamás con nosotros. Así que muchas felicidades, que tengan ustedes un buen fin de semana. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes con todos.